Bueno, para esta ocasión vamos a estar viendo lo que es arreglos. Em, es más conocido por ahí en internet como arrays. Básicamente es para declarar variables y dentro de esa variable reservar un número específico de memoria. Entonces vamos a más o menos ver lo que es el concepto. Bueno, básicamente nosotros lo que veníamos haciendo era declarar variables. Por ejemplo, las variables que solíamos declarar eran, como se dice, variables de tipo string, variables de tipo entero, variables de tipo float. Entonces, pero teníamos el inconveniente de que nosotros por cada variable que declaramos solamente podíamos depositar un tipo de información dentro de esa variable. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un array de tipo alumno, perdón, de tipo string. Lo vamos a completar así. Dentro de este array nosotros, por ejemplo, declaramos cinco espacios, o sea, y los espacios van de 0 a 5. O sea, tenemos en total 6 espacios de memoria reservados. Por ejemplo, este alumno tiene notas. em, Nota uno y en la otra vamos a ponerle nota 2. Bien, ¿cuál es el concepto de todo esto? El concepto de todo esto es que nosotros queremos declarar em, variables donde vamos a almacenar información de estudiantes y no ya de un solo estudiante. Entonces, ¿cómo vamos a estar almacenando los datos? Básicamente lo que hacemos en estos casos sería declarar las variables y vamos reservando los espacios de memoria. Por ejemplo, cada cuadrito que voy haciendo es un espacio de memoria donde yo voy a estar guardando nombres de personas y las notas de ellas. ¿Qué sería la información? Hasta ahora venimos con tres espacios, este sería el cuarto, y acá con este tendríamos dos más y sería el quinto y el sexto. Nosotros con estos espacios de memoria lo que logramos es que el primer cuadrito representaría la posición 2, perdón, la posición 0. Em, el segundo sería la posición 1, el tercero sería la posición 2, el cuarto sería la posición 3, el quinto sería la posición 4 y el último sería la posición 5. Entonces, por ejemplo, en la primera posición, que sería esta, que voy a marcar en verde, vamos a guardar los nombres de un estudiante, por ejemplo, eh, Ariel, y tiene notas del primer parcial y segundo. Por ejemplo, acá sacó un 5 y en el segundo parcial sacó un 7. Y em, esto lo guardamos en la posición 0. Que quede muy claro que aquí lo que vamos a estar haciendo es apuntar en la posición 0. Quiero que noten muy bien eh, que
Dentro de los arreglos yo declaré acá el número 5 en los 3. Y quiero que noten muy bien que de acá, por cada cuadrito voy avanzando. Primer espacio de memoria, 0, segunda posición, 1, tercera posición el 2, cuarta posición el 3, quinta posición el 4 y sexta posición el número 5. Entonces, yo lo que ponga acá dentro de este corchete va a ser el número de posiciones que va a tener mi arreglo y van a ser los espacios de memoria que voy a estar reservando. Como para continuar el ejemplo, acá en la segunda posición voy a poner Rodri. Sacó, qué sé yo, un 10 y sacó un 4 en el segundo parcial. Acá puede ser Carlos con una nota, qué sé yo, con un 4 en el primer parcial y un 6 en el segundo parcial. Acá podemos poner un Sebas en el primer parcial, que sé yo, sacó un 6 y en el otro sacó un 7. O sea, estoy dando números aleatorios. Acá, qué sé yo, se llama Meli. En el primer parcial tiene un, qué sé yo, un 2. Y en el segundo parcial se sacó un 9. Acá podemos nombrar un último, Pepe. Acá se sacó un 3. Y aquí se sacó un 10. Bueno, así vamos completando el ejemplo con números aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Cuando yo declaro un arreglo, estoy diciendo que voy a reservar tales números de espacios de memoria y luego esos espacios de memoria lo que voy a hacer es básicamente utilizarlos y lo utilizo cargando información dentro, cada uno de su tipo de datos. Alumno de tipo string, nota de tipo int. Puede ser tipo double. Bien, entonces continuando con el ejemplo, ¿cómo lo llevo a esto al código? Entonces yo dije que nombre iba a ser de tipo string. Lo declaro de esta forma, abro y cierro corchetes. Después pongo el nombre de la variable, en este caso alumno. Y luego pongo la declaración new em, y el tipo de dato, que va a ser un string. Dentro de estos corchetes yo pongo el número de espacios que voy a reservar. Yo reservé 5, entonces acá pongo el número 5. Pero ese número yo lo elijo de acuerdo a lo que yo necesite. Luego dije que iba a necesitar variables de tipo notas. En este caso vamos a utilizar el double, pero porque yo elijo el double, puede ser tranquilamente tipo int. Y abro y cierro corchetes y pongo el nombre de la variable, en este caso nota 1. Voy, digamos, completando la declaración. Ahora tengo que escribir new y ahora el número de espacios de memoria a reservar. En este caso le pongo un 5. Luego lo que hago es reciclar básicamente este código. Control C, Control V. Y acá en vez de nota 1 le pongo que es nota 2. Genial. Acá lo que yo hice es básicamente
declarar literalmente el número de, ¿cómo se dice? De espacios de memoria y ahí los voy cargando. Bueno, para cargar los datos y recorrer los arreglos necesitamos un for. Entonces declaramos int el contador i, lo inicializamos en 0. Lo inicializamos en 0 porque así lo decidimos nosotros, ¿no? Bueno, entonces acá lo que hacemos es ingresar los datos. Console.writeLine y escribimos el texto. En este caso le ponemos ingrese el nombre del estudiante. Dos puntos, espacio. Y abajo lo que ponemos es el arreglo. En este caso nosotros estamos ingresando el nombre. Entonces vamos a escribir alum, abrimos y cerramos corchetes. Dentro del corchete ponemos el contador i del for y le ponemos barra y le ponemos console.writeLine, abrimos y cerramos paréntesis y listo. Nosotros, ¿por qué utilizamos un for? Nosotros podemos ver que estamos usando un contador y dentro de los corchetes estamos usando el contador i. Esto quiere decir que cuando mi i valga 0, cuando la i valga 0, yo voy a estar en la posición 0. Entonces ponemos acá i igual a 0. Cuando mi for esté en el segundo ciclo, que sería cuando mi i vale 1, voy a estar apuntando a la segunda posición, que sería la posición 1. Entonces, así sucesivamente hasta que llegue al último espacio, donde mi i valga 5. Entonces, cuando, cuando yo quiero controlar las posiciones de memoria y cargarles datos, tengo que utilizar sí o sí un for. Entonces, cuando el ciclo del for la i valga 1, voy a estar apuntando acá. Cuando el ciclo cuando la i valga 2, voy a estar apuntando a la tercera posición. Cuando la i valga 3, voy a estar apuntando a la cuarta posición. Cuando la i valga 4, voy a estar apuntando a la quinta posición de memoria. Y cuando la i valga 5, voy a estar apuntando a la sexta posición. Así es como funciona el arreglo. Entonces, en vez de poner 6 variables, alumno 1, alumno 2, alumno 3, lo que voy a estar declarando es un arreglo. Y dentro de ese arreglo voy a tener espacios de memoria. Y dentro de esos espacios de memoria voy a cargar los datos. Bueno, ahora vamos a verlo esto en la práctica, cómo se hace. Ahora yo lo que necesito es básicamente cargarle las notas. Ingrese la nota 1. Y acá voy a hacer algo parecido como hice con alum. Escribo nota 1, abro y cierro corchetes. Dentro del corchete pongo la i, para que va a ser recorrida por el arreglo. Ahora le pongo double, el tipo de dato, punto parse, y aquí adentro le pongo console.writeLine. Abro y cierro paréntesis y voy a estar ingresando los datos. Ahora copio y pego esto
básicamente acá voy a poner nota 2 y voy a estar ingresando los datos. Con esto este for es únicamente para ingresar los datos. Ingresamos los datos. Ahora vamos a hacer un segundo for como para distinguirlo. Vamos a hacer un segundo for que va a ser para imprimir los datos. Ahí. Entonces ponemos for, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y acá lo que ponemos es que for, vamos a tener una i que empieza en 0. La i que va a ser menor o igual para que recorra del 0 al 5 a 5, punto y coma y más. Y acá también lo hacemos. Acá en vez de que sea menor, solamente le vamos a poner que sea menor o igual. Y imprimimos los datos. Entonces acá lo que tenemos que hacer es un console.writeLine. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Y le ponemos los corchetes. El estudiante acá lo concatenamos. Alum y acá le ponemos la variable i. Tiene nota 1 tanto y acá lo concatenamos. Le ponemos nota 1. Acá nota 1. Lo volvemos a concatenar. Lo volvemos a concatenar y le ponemos nota 2. Abrimos el nuevo paréntesis y acá le ponemos el signo más para concatenarlo y acá vemos que también falta el signo más y con esto vamos a estar imprimiendo todos los datos que estamos cargando dentro del arreglo. Entonces vamos acá, lo compilamos, esperamos que nos dé un error de sintaxis o que esté todo bien y luego corramos el programa. De momento, digamos, solamente estamos cargando e imprimiendo los datos. Pero a medida nosotros vayamos realizando la compilación, vamos a ir haciendo más actividades. Ahora lo corremos y vamos a ver qué nos sale. Bueno, nosotros dijimos que queríamos cargar los datos de estos estudiantes. Ariel, que se sacó un 5 y un 7. Ahora necesitamos ingresar la nota 1, ponerle que sacó un 5 y en el segundo parcial se sacó un 7. Ahora nos pide el nombre del segundo estudiante.
Básicamente era un 10 y un 4 y se llama Rodrigo. Sacó un 10 y un 7. Después Carlos y se sacó un 4 y un 6. Después de Carlos iba Sebas y las notas que quitó básicamente era un 6 y un 7. El siguiente estudiante era Meli y las notas que sacó era un 2 y un 9. El siguiente estudiante era Pepe, que sacó un 3 y un 10. Hay algo que no me salió bien. Ah, ya sé qué es. Bueno, hay un detalle muy importante. Es que siempre tenemos que tener en el contador, o sea, en el espacio de memoria, uno más del que necesitamos. Por ejemplo, acá puse el 5 y en vez de tener el 0 al 5 lo tenemos que usar del 0 al 4. Es un detalle muy importante. Entonces acá en vez de usar el for del 0 al 5, digamos, lo usamos de 0 al 4. Le borramos el igual y lo volvemos a compilar. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a poner nombres aleatorios, eh, como nos salga, digamos, como nos salga. Y lo compilamos. Un 5 y un 7. El segundo estudiante era Rodrigo, que sacó un 10 y un 4. El tercer estudiante era Carlos, que sacó un 4 y un 6. El siguiente estudiante era Sebas, que sacó un 6 y un 7. El siguiente estudiante era Meli, que era un 2 y un 9. Y bueno, acá tenemos el resultado. Al principio, en esta zona, lo que nosotros podemos ver es cómo ingresamos los datos de los estudiantes, nombre y las dos notas. Y acá, cuando imprimimos los datos, podemos ver que Ariel se sacó la nota 1, un 5, y la segunda nota, y su segunda nota es un 7. Y así sucesivamente podemos contrastarlo con la tabla, como lo íbamos haciendo, digamos. Y el tipeo, bueno, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, esto sería básicamente el concepto inicial de lo que es arreglos, para almacenar varios datos y usar muy pocas variables. En vez de ya declarar un montón de variables, nosotros lo que hacemos es declarar pocas variables y reservamos espacios de memoria y en esos espacios de memoria cargamos los datos. Ese es el concepto de arrays.